voy a presentar mi pantalla y primeramente entonces lo que voy a hacer es me voy a crear las tablas necesarias para poder armar el ejemplo de cabecera de detalle. Entonces primeramente yo tendría que tener una tabla de artículos o de productos. ¿Cómo le llaman normalmente ustedes a esa tabla? Productos. Bueno, vamos a crear. Perfecto. Bueno, este va a tener su propio ID. Este va a tener una descripción. Esto le voy a poner acá nomás precio. Y bueno, con eso ya es suficiente. ¿Qué datos más ustedes le suelen poner a la tabla de productos? Bueno, entonces corresponde con lo que nosotros presentamos como ejemplo. Bien. Ya tengo mi tabla de productos. Ahora voy a crearme mi tabla de facturas. En este caso, ustedes lo que hacían era comprar o vender. Bien. Y bueno, entonces vamos a hacer el de la factura proveedor. Las compras. En la factura proveedor se carga el número de factura. Se tiene que guardar la fecha de la factura. Y a ver, me voy a crear ya un ID de proveedor. Por más que ahora mismo no tengo, ya después voy a crear el proveedor. Entonces esto va a ser integer. Esto va a tener también un ID de usuario para saber quién usuario cargó la factura. Esto va a tener una columna de comentario. Y esto va a tener una columna de estado. Que por defecto, en definición, le voy a decir que cada vez que se agregue un registro, bien.
Estos son los datos de cabecera que yo estoy preparando para trabajar. El número de factura, la fecha, el ID del proveedor, el ID del usuario que va a guardar los datos de esa factura, si hay algún comentario que realizar sobre la factura y el estado. Voy a generar su PK. Ok. Y como ya le agregué ID de proveedor, entonces yo tengo que tener una tabla de proveedores, que voy a hacerlo así rápido nada más para que se pueda cerrar el circuito nada más. Esto va a ser así rápido nada más. Bien, entonces, a ver, ya tengo la tabla de usuario y la tabla de proveedores. Entonces vuelvo a mis facturas de compras y voy a agregar las claves foráneas. La primera clave foránea voy a hacer la de proveedores, y de proveedor va a apuntar a la columna ID. Y la otra clave va a ser el ID de usuarios, columna local, ID de usuario, y la columna de referencia, la columna ID. Ahí está. Bien, con esto tengo los datos de mi cabecera. Ahora necesito la factura de detalle. La factura de detalle va a tener su propio ID, va a tener un ID de factura, y va a tener un ID de proveedor, perdón, del detalle, ID de producto. Va a tener una columna de cantidad, ustedes en el detalle qué datos le suelen agregar aparte de la cantidad. Que suelen agregarle. Bueno, vamos a respetar nomás eso. Entonces guardan el precio, el monto del producto. Entonces exenta. El otro es IVA 5. Y luego es IVA 10. Y ahora le agregamos la PK. Y la PK va a ser una PK compuesta por la columna ID más la columna ID factura más la columna ID producto. Los tres son PK. Ok, ahí está. Ok, entonces mi factura
Voy a cambiar el término. Tiene que ser factura nada más. Factura compras. Este es factura detalles. Entonces nuestro detalle va a tener su propia PK. Las dos PKs que está viniendo de la tabla factura y la tabla producto forman parte de la misma PK. Es una PK compuesta. Tenemos la cantidad del artículo, el monto con el cual se facturó, y saber si es que esto es exenta, si es IVA 5 o si es IVA 10. Bueno, con esto nosotros ya tenemos representado nuestro detalle. Ahora nos falta una tercera tabla que crear, que es la del stock. Que es que, a ver, yo no tengo acá la tabla de depósitos, entonces voy a tener que crearme una tabla de depósitos. Esta tabla de depósitos va a tener un ID, también va a tener una descripción. Esto va a ser aquí. Y este sería el stock, la tabla de stock. La tabla de stock en sí va a tener su propia ID, va a tener el ID de depósito. Este sería una cabecera de detalle, pero sin muchas columnas, por decirlo así. Este va a tener ID de producto. Y va a tener una columna de cantidad. Agrego la PK. La PK es ID más ID depósito más ID producto. Ok. Entonces ahí tenemos la tabla de stock. Esta tabla de stock es un detalle porque cuando nosotros preparamos un sistema, normalmente lo que tenemos que hacer es preparar para que el sistema trabaje con múltiples depósitos. Nosotros no deberíamos de asumir de que dentro del negocio solamente va a haber un solo depósito, porque el depósito en sí es un concepto que puede ser una caja, puede ser una caja de cartón, puede ser una habitación o puede ser un tinglado grande, ¿verdad? Dependiendo de la envergadura del negocio en sí. Entonces nuestro sistema ya debe de estar preparado para trabajar con múltiples depósitos. Entonces, como tenemos ese concepto de tener depósitos, nosotros tenemos un producto puede estar ubicado en un depósito, evidentemente, pero dentro de ese depósito pueden estar ubicados n cantidad de productos, y ese producto puede estar ubicado en n cantidades de depósitos. Entonces de ahí viene la cardinalidad de varios a varios también, y surge esta tercera tabla denominada stock. Entonces, cuando se genera la factura compra, nosotros lo que tenemos que especificar es en qué depósito se va a guardar esos productos. Por eso es que también acá en factura compras le tenemos que agregar el depósito, en qué depósito se va a guardar. O ustedes previamente eso lo trabajaban de otra manera. Eso es una pregunta. Ya,
Claro, una vez que vos ya tenés guardados los datos, vos podés actualizar eso con un trigger o desde tu software en sí. Pero aquí el punto es que tiene que haber un punto en donde se le indica al sistema en dónde se van a almacenar esos productos que se está adquiriendo. Entonces es como la mesa de entrada, ¿verdad? Llega el proveedor y el proveedor nos trae la factura y nos trae evidentemente el artículo o los productos en este caso. Entonces el que le recepciona le va a indicar, bueno, estos productos se van a almacenar en el depósito A o en el depósito B o en el depósito C. Entonces él tiene que tener de alguna manera una pantalla dentro del sistema para poder indicarle que esos productos van a ser almacenados en tal depósito. Entonces ese es el momento en donde a ese depósito está recibiendo mercaderías o está entrando mercaderías. Después, cuando eh, ya se empieza a vender, ya es una cuestión de que podemos poner el trigger y sin problema disparar cuando se venda. Pero en compras normalmente no se recomienda que sea solamente un trigger porque eso podría ser útil si es que vos vas a tener un solo depósito en todo el esquema de tu proyecto o durante toda la vida de tu software. Pero no siempre es así. Tu empresa puede crecer y en vez de tener un depósito, puede tener dos depósitos ya. Entonces el día de mañana cuando llega un producto, ¿en qué depósito va a disparar tu trigger? Va a disparar en el depósito 1, en el depósito 2, corresponde, no corresponde. Entonces ahí es donde sí o sí tiene que haber una intervención de un humano para seleccionar en dónde se va a guardar esos productos. ¿Se entiende el caso puntual? Bueno, por eso es que normalmente en la factura compra también o en la pantalla que se va a utilizar para lo que es factura compra tiene también una referencia del depósito, ¿verdad? Entonces esto va a ser así íntegro y también acá le voy a agregar una clave foránea. Ahí. Entonces ahí volvió a crecer mi tabla de mi cabecera. Bien, entonces señores, ya tenemos representado todos los esquemas, o mejor dicho, tenemos ya representado el esquema con todas las tablas que vamos a precisar. Entonces voy a mi proyecto de mi IDE y primeramente yo tengo que verificar los DTO que estoy teniendo y evidentemente me está faltando el de depósito, me está faltando el de productos. Voy a crear primero el de depósito ahora viendo que esto es rápido. Creo el método constructor también y preparo una sobrecarga del método constructor. Bueno, el depósito ya está. Ahora voy a preparar el de productos.
tenía ahí de descripción y precio. Long versus integer. Long tiene la capacidad de trabajar con más dígitos que integer nada más. Esa nada más es la diferencia, pero es una clase Java que también utilizamos para representar valores numéricos, con la diferencia de que se puede almacenar mayor cantidad de dígitos que con integer. Solamente por eso usamos long. Bien, entonces creamos el método setGet. Como sé que ya voy a necesitar usar esto, voy a crear nomás también ya de paso. Que reciba la ID. Bien, entonces ya tenemos producto, ya tenemos el de depósito. Ahora ya podemos generarle la factura. Factura de TO. Dentro de lo que sería la factura de TO, tenemos el ID. Voy a verificar la tabla. El siguiente es el número de factura. El siguiente es la fecha. Dato de tipo SQL. Después viene el ID del proveedor, que aquí ya tenemos que ponerle ya el DTO correspondiente. No, proveedor me faltó crear. Voy a crearlo rápidamente.
ahora sí puedo venir aquí nuevamente y está el proveedor de TEO. Voy a necesitar el proveedor, voy a necesitar el usuario y el depósito. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el depósito. A ver, después que voy a necesitar el de usuario. Voy a necesitar el de comentario y el de estado. Todos están representados, por ende este ya puedo eliminar. Y acá lo que le agrego es la lista que va a contener producto de TEO. Entonces, de esa manera el TEO está compuesto por los datos, o va a estar compuesto por los datos de la cabecera, y aquí va a venir el dato del detalle. Después de esto hacemos la instrucción de código. Ya sé ya lo que vos hace rato me estabas mencionando de que que a la hora de trabajar con tu detalle tuviste conflicto. En este punto tuviste conflicto, ¿verdad? Hola, ¿me estás escuchando? Entonces acá lo que hacemos es, para subsanar el problema, es representar también nuestro detalle. Representamos también con los datos de nuestro producto, cantidad, monto, exenta, todos estos datos vamos a llevar también. En este caso sería factura, esta, este. Entonces esta factura de detalle de TO va a contener estos datos correspondientes.
producto. Después acá vamos a tener un índice que representa la cantidad. Un long que representa el monto. Y valores numéricos que representan, o en este caso los IVAs normalmente no son demasiado amplios, entonces podemos nosotros representarlos de esta manera también. Generamos el detalle y esta factura detalle de TO es la que vamos a estar usando acá. En vez de una lista de productos, esta va a ser una lista de tipo detalle de TO. Entonces de esa manera sí estamos representando lo que va a ser mi cabecera detalle. Evidentemente acá fue modificado los datos o el tipo de datos. Bien, de esa manera entonces subsanamos ese conflicto que teníamos a la hora de trabajar con el detalle. Entonces dentro del detalle ya tenemos un DTO que represente también al producto, a la cantidad, al monto y a los IVAs correspondientes o a los impuestos correspondientes en este caso. Entonces de ahora en más sí, el proceso prácticamente es el mismo. Tenemos que tener en el DAO factura compra DAO. Entonces esta factura tenemos que cargar factura. Y te va a trabajar con su factura de TO. En algún momento ya necesita recuperar esa factura, entonces esto tiene que ser así. Y tengo que pasarle un parámetro para poder recuperar por ese parámetro. Bien, entonces ahí tenemos nuestro DAO y llegamos a nuestra implementación. Es factura, a ver cómo le estaba poniendo compra. ¿Qué hacemos aquí? Esto tiene que implementar. Factura compra DAO. Implementamos los métodos abstractos
tenemos el mismo esquema que los casos que venimos realizando anteriormente, y lo que yo voy a hacer es voy a reutilizar nada más ya todo lo que ya vengo realizando, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo en codificar todo de cero. Entonces esto va a quedar de esta manera: se inicializa aquí todo, el método constructor, dentro del método constructor la instancia de la clase conexión, y luego ya todo lo que era el agregar, evidentemente lo puedo yo copiar y pegar, viendo que el esquema de cabecera de detalle también es un esquema estándar, solo que lo que va a ir variando evidentemente es la cantidad de operaciones y las tablas a donde van dirigidas dichas operaciones. Entonces, en vez de ID perfil generado, este que va a ser ID de factura generada. Este inicio la transacción, está todo ok. Tengo que preparar el insert de mi factura compras, script, y preparo el insert de esa factura. Evidentemente la columna ID no se modifica, no se incluye porque es un auto incremental. La columna estado tampoco, porque habíamos dicho que lo pusimos un valor por defecto. Entonces elimino también una columna y elimino también un parámetro. Entonces de esa manera estamos teniendo el query de la inserción de la cabecera, que es la que llevamos hasta este punto. Bueno, esto queda totalmente idéntico. En este caso también vamos a necesitar el return generate key, porque nosotros vamos a necesitar saber el código de la factura. Entonces, una vez que tengo eso, lo siguiente que tengo que hacer es el seteo correspondiente. En este caso el primero es setString, casualmente coincide porque mi número de factura es string. Esto va a ser get número de factura. El segundo es la fecha de factura, entonces esto tiene que ser set date. Entonces esto es get fecha factura. El tercero viene el ID proveedor, entonces este ID tiene que ser un set int. Índice 3, entonces va a venir dto.get proveedor .get ID. Ahí está. Después viene el ID del usuario. Set int índice 4 dto.get usuario .get ID. Después viene comentario, string mt5 to.get comentario. Y el último es nuevamente un set int, porque el último corresponde a la clave foránea de la tabla de depósito y de depósito. Bien, entonces de esta manera se setean los valores para la cabecera correspondiente. Se ejecutan, acá no cambia nada, acá no cambia nada. Evidentemente ahora la variable se llama id factura generada, que sería aquí. Se recupera, y una vez que se recupera, el
for evidentemente ya no tiene que ser de get privilegio, sino que este for tiene que ser ya el for de get detalle. Y el detalle en sí, ¿qué tiene? Tiene una lista de tipo detalle, perdón, factura detalle denominado. Factura detalle de T. Ahí está. Entonces, también está encapsulado dentro de un for. Y aquí evidentemente tenemos que preparar el query que tenga que ver con la factura de detalle. Entonces ahora hacemos el insert de factura de detalle. También el ID le quitamos. Quitamos el primer valor. Y bueno, y esto se queda de esta manera. Se copia esto. Se reemplaza. Y luego se empieza a reemplazar los valores correspondientes aquí. Entonces primero es ID factura. Bueno, y la ID factura viene ya de esta variable. El segundo es ID producto. Entonces segundo, este está mal acá, este tiene que ser set int. Entonces el segundo viene de punto get producto punto get id. El tercero viene la cantidad de punto get cantidad. Perfecto. El cuarto viene el monto. Cuarto creo que pusimos long. Cuarto de punto get monto. El quinto viene exenta, IVA 5 e IVA 10. Entonces set. Aquí tenemos que ponerle también int. Exenta. Excepto y excepto. Entonces esto es get IVA 5. Primero está el 5 y después está el 10. Ahí estamos bien hasta ahí. Y ahora, como esto en teoría es una nueva inserción de una factura detalle, lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de finalizar la transacción en sí, es volver a hacer aquí otra operación. ¿Qué operación sería? Sería trabajar ya con la tabla de stock. Esta tabla de stock. Entonces, dentro de esta tabla de stock, nosotros tenemos que preparar una inserción para poder insertar dos registros, o si son productos que previamente ya se compraron y que uno quiere reponer nada más su stock, es, en vez de hacer una inserción nueva, lo que se hace es una actualización de stock. Entonces eso ya depende de la situación. Entonces primero voy a preparar el query del insert. Esto era lo que la sesión anterior me habían preguntado o me habían pedido, que también pueda preparar la cabecera de detalle de facturas
ya con la actualización del stop correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, señores? Aquí perdón, esto es así, acá voy a modificar un poco, le voy a agregar un else, porque voy a cambiar acá. Si es mayor que 0, entonces quiere decir que la operación fue exitosa, y si no, va a cortar la transacción. ¿Por qué cambié acá la condición? Porque aquí abajo voy a seguir haciendo una operación como esta. Aquí abajo vuelvo a preparar otro query. Ahí está. Entonces tengo los datos de la cabecera, los datos del detalle, y acá hace la inserción del detalle, y acá ¿qué va a hacer? La inserción de, en este caso, que era el detalle, esta, la del stop. Esto queda tal cual. El primer valor es ID depósito, entonces sería dto.get depósito .get ID. El siguiente es ID de producto, y el ID de producto viene del detalle, que está luego acá en el segundo, y el tercero es la cantidad. Entonces esos tres valores son lo que se actualiza o se inserta, en este caso, dentro de lo que es el stop correspondiente. Y acá vuelvo a poner esto. Si esto es menor o igual que 0, evidentemente es porque no se pudo realizar la transacción, y se procede a la cancelación de la transacción. Bien, entonces de esta manera está representado la inserción de la cabecera, la inserción del detalle, y dentro de la inserción del detalle, después de verificar que el registro 1 del detalle se ha insertado, también se hace la inserción de ese artículo dentro de lo que sería stop. Si en algún momento yo quiero preparar para que esto actualice en vez de que realice una inserción, bueno, lo que yo debo de hacer es, aquí debo de tener una condición. Aquí debo de tener una condición que tiene que verificar si ese producto ya se encuentra dentro del depósito correspondiente. Entonces, si eso ya existe, en vez de hacer una inserción, realizo una actualización en vez del insert. Ese sería el paso correspondiente, y luego queda tal cual nosotros conocemos. Solamente va a haber un caso de confirmación, y después son todos casos de cancelación. Y bien, de esa manera es como estaríamos representando nuestro esquema de cabecera de detalle. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Está todo grabado. Entiendo, sí. Está todo grabado. Y bien, entonces de esa manera es como también ya tenemos un ejemplo de cómo trabajar con lo que es factura con su cabecera de detalle de productos. Entonces el día de mañana nosotros nos vamos a conectar y vamos a introducirnos ya lo que es el esquema de la capa controladora y la capa visual, para poder ir cerrando nuestro circuito.
Si no tienen alguna consulta, voy a proceder a guardar el video y levanto el proyecto actualizado y levanto el video también dentro de un rato. Bien, un placer haber estado con ustedes nuevamente del otro lado. Les deseo un buen resto de jornada, señores. Seguimos en contactos.